Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. De todas las características de nuestra especie, probablemente una de las más distintivas sea el hecho de que tenemos un lenguaje que facilita la comunicación, la transmisión de instrucciones y que tiene además un gran valor cultural. Hoy revisaremos justamente la historia del lenguaje, cómo cambia y se adapta, cómo los formatos se modifican y cómo la computación se convirtió en una amenaza para algunos de ellos. Esa es la historia que tenemos hoy, aquí en La Ciencia Pop. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Andrés Altamirano, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arévalo, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Uri Martinich, Ailén y Félix Azócar, Sergio Ibáñez, David Pelao Pérez, Claudia Torres, La Cervecería Intrínsecal, Alberto Pozo, Francisca Gutiérrez y Francisco, Robinson Esparza, José Vallejos y Aleosha Basáez. El lenguaje ha jugado un papel importantísimo en la historia de nuestra especie, algo que se vincula con la capacidad de adaptación cultural humana, adquiriendo conocimientos y produciendo herramientas, refugios, ropa, tecnología y artefactos que son necesarios para nuestra supervivencia en diferentes ambientes. De esta forma, mientras los chimpancés se encuentran en los densos bosques de África, pero no en la sabana o en el desierto o regiones frías, y los camellos se encuentran en regiones secas, pero no en los bosques o en la cima de las montañas, y así sucesivamente para otras especies, la nuestra, a pesar de ser una especie que evolucionó en las sabanas africanas, ha sido capaz de ocupar casi todos los rincones de la Tierra. ¿Cómo podemos explicar esta diferencia? Uno de los factores relevantes ciertamente es el lenguaje. Al poseer lenguaje, nuestra especie ha tenido un código muy preciso para transmitir información detallada de manera intra e intergeneracional. La mayoría de nuestras actividades diarias dependen de conocimientos o habilidades especializadas, las que hemos adquirido a través de instrucciones verbales, y con el advenimiento de la escritura, esa información puede almacenarse y volverse cada vez más compleja. Así, poseer un lenguaje está detrás de la capacidad de los humanos para producir adaptaciones culturales sofisticadas que se han acumulado una encima de la otra a lo largo de nuestra historia. Hoy, como resultado de esta capacidad, vivimos en un mundo lleno de tecnologías que además muy pocos de nosotros entendemos. Debido a que la cultura montada sobre la base del lenguaje puede evolucionar más rápidamente que los genes, la relativa homogeneidad genética de la humanidad contrasta fuertemente con nuestra enorme diversidad cultural y, por ejemplo, con la gigantesca cantidad de lenguas que se hablan hoy. El lenguaje humano es distinto de todas las demás formas conocidas de comunicación en cuanto a que es composicional. El lenguaje humano nos permite expresar pensamientos en oraciones que comprenden sujetos, verbos y objetos, como por ejemplo, tomé una manzana, y reconocer los tiempos pasados, presentes y futuros. La composicionalidad le da al lenguaje humano una capacidad infinita para generar nuevas oraciones a medida que combinamos y recombinamos conjuntos de palabras, y con solo un puñado de ellas es posible generar miles de oraciones distintas. El lenguaje humano también es referencial,
lo que significa que lo usamos para intercambiar información específica sobre personas u objetos y sus ubicaciones o acciones, algo único en el mundo animal. Por ejemplo, entre los primates, los monos vervet producen 3 llamadas de alarma distintas en respuestas a la presencia de serpientes, leopardos y águilas, y algunas especies de delfines parecen tener una variedad de sonidos asociados con la caza o la agrupación social. Estas formas de comunicación animal son simbólicas en el sentido de usar un sonido para representar a un objeto o acción, pero no hay evidencia de composicionalidad o que sean formas de comunicación verdaderamente generativas y creativas, en las que los hablantes y oyentes intercambian información compleja. Así, la comunicación animal no humana se limita principalmente a actos repetitivos, con un fin muy específico, carentes de estructura gramatical formal y a menudo explicables en términos del aprendizaje asociativo. Nadie sabe con certeza cuándo evolucionó el lenguaje humano, algo que por lo demás es tremendamente difícil de demostrar, pero el registro arqueológico revela que hace unos 40.000 años hubo un florecimiento del arte y otros artefactos culturales, lo que lleva a algunos arqueólogos a sugerir que tal vez algún cambio genético tardío puede estar asociado al origen del lenguaje alrededor de ese momento. A esa altura, de las 2 especies de humanos que convivieron con certeza en Europa, los Homo sapiens y los Neandertals, solo los primeros, nosotros, habían sobrevivido. Durante algún tiempo, una de las hipótesis más mencionadas para explicar por qué los Homo sapiens prevalecieron sobre los neandertales era que los primeros tenían un lenguaje rico y complejo, el que podían usar para coordinar actividades grupales complejas y de gran relevancia, como la cacería, mientras que los segundos no poseían ese tipo de lenguaje. Evidentemente, esto es algo muy difícil de estudiar, ya que los lenguajes no dejan fósiles, pero como mínimo, para que el lenguaje hablado sea una posibilidad, una especie tiene que tener el equipo anatómico adecuado. Los estudios del esqueleto neandertal pueden ayudar a arrojar algo de luz sobre esta cuestión, al revelar si esta especie poseía o no las características anatómicas necesarias para el habla. Todos los datos reunidos hasta ahora sugieren que los neandertales sí tenían las propiedades anatómicas para crear los sonidos que podrían formar la base de un lenguaje hablado. Por otro lado, en marzo de este año fue publicado un estudio muy interesante sobre la estructura del pabellón auditivo de los neandertales y que sugiere que estos sí habrían tenido las estructuras adecuadas para escuchar el lenguaje hablado de manera similar a los humanos modernos, con rangos auditivos muy parecidos. Este escenario con respecto a la anatomía también es apoyado por la genética. Los humanos modernos y los neandertales comparten una versión especial de un gen llamado FOXP2 y que no está presente en otros primates no humanos. Esa versión especial de este gen, presente solo en humanos y neandertales, influye en el control motor fino de los músculos faciales, algo necesario para la producción del habla. En un resultado que es fascinante, si se les transfiere esa versión humana de este gen a ratones, estos ahora emitirán sonidos de una tonalidad diferente a la habitual. En este punto, no está del todo claro si los neandertales fueron capaces o no de desarrollar un lenguaje hablado, pero al menos anatómicamente hablando, todo hace pensar que es una idea plausible. En el caso de los sapiens, el lenguaje hablado se convirtió en una poderosísima herramienta, una que comenzó a evolucionar y perfeccionarse tan pronto apareció. Charles Darwin comparó el origen y la evolución de las especies con el origen y la evolución del lenguaje, afirmando que parecían obedecer a mecanismos similares de presión y selección, algo en lo que aparentemente Darwin tenía razón. Quienes estudian el lenguaje han sabido desde al menos finales del siglo XVIII, un siglo antes de Darwin, que las lenguas evolucionan predominantemente por un proceso que involucra la modificación de lenguas ancestrales anteriores, al igual que las especies biológicas descienden de formas ancestrales anteriores. Un mecanismo similar permite entender el origen de expresiones nuevas, las que podrían entenderse como mutaciones del lenguaje.
Eso incluye a la que es probablemente la expresión más universalmente reconocible independiente del idioma que uno hable, una palabra de 2 letras que hoy está en todas partes. Don't you ever do that again or break your head. You got that? Okay. It don't work like that. It's not professional. There's rules. Okay. And stop saying okay all the time, okay? Okay. El origen de la expresión OK está rodeado de historias de distinto tipo y probablemente la más conocida sea la que vincula su origen con el anuncio de 0 víctimas fatales durante las batallas. Esa historia dice que era usual que al final de una batalla los soldados escribieran en una pizarra el número total de bajas, poniendo por ejemplo 10 kills, 20 kills o el número que correspondiera. Para abreviar, en vez de poner kills, solo ponían la K, y cuando no había muertos, en la pizarra se leía 0K, que se convirtió en OK. Sin embargo, esa historia no tiene sustento. La expresión OK en realidad se remonta a la década de 1830 y nace gracias a una moda que emergió entre los jóvenes intelectuales de Boston de aquella época y que consistía en usar expresiones intencionalmente mal escritas y sus abreviaturas. Expresiones como KC por Enough Said, basta de charla, o OW por All Right, está bien, pero mal escrito con O y W. Pero de todas esas abreviaturas, la que más fuerte pegó fue OK, que quería decir All Correct, con O y K, todo correcto. A principios de 1800, All Correct era una frase común utilizada para confirmar que todo estaba en orden, y su primo abreviado y mal escrito, OK, comenzó su camino a la fama el 23 de marzo de 1839, cuando se publicó la expresión OK como sinónimo de All Correct por primera vez en el Boston Morning Post. Muy pronto otros periódicos comenzaron a usar la expresión y la difundieron por todo el país, hasta que OK se convirtió en algo que todo el mundo usaba. Pero hubo otro factor decisivo y vinculado con la tecnología que permite explicar el éxito mundial de la expresión OK: el telégrafo. El telégrafo se había convertido en una herramienta de comunicación fundamental en Estados Unidos y tuvo un rol muy relevante durante la expansión del ferrocarril. En ese contexto, la expresión OK era ideal para este medio de comunicación. Era una expresión corta, muy difícil de confundir y que además podía usarse para confirmar la entrega de información, por lo que emitir un OK se adoptó rápidamente como un reconocimiento estándar de una transmisión recibida, especialmente por los operadores en el ferrocarril de Estados Unidos, un medio de transporte que estaba experimentando una muy fuerte expansión. Esto tuvo un impacto tan grande que en los manuales de telégrafos de 1865 se estableció que ningún mensaje se podía considerar como transmitido hasta que la oficina que lo recibe da el OK. Otra cosa interesante de la expresión OK es que la palabra afirma sin hacer un juicio de valor, no transmite ningún sentimiento, solo reconoce y acepta información. Si alguien llegó a su casa OK, solo significa que llegó sin novedad. Si la comida de un lugar está OK, significa que es aceptable, y un OK también sirve para confirmar un cambio de planes. Hoy su presencia es tan universal que ni siquiera hacemos un seguimiento de cuánto lo usamos. Por otro lado, algunos lingüistas creen que el éxito de OK como expresión universal tiene otras explicaciones que van más allá de lo fácil de comunicar y que tendría que ver con cómo se ve OK, o más específicamente, cómo se ve y suena la letra K, una que es poco común en varios idiomas y que hace que las palabras que la usan sean más memorables. Tal vez eso explica que muchas marcas se escriban con K, como Kraft, Krispy Kreme o Kool-Aid. Es la K la que las hace tan memorables. ¿Ok? Una de las cosas más interesantes de este asunto es cómo pueden llegar a existir intrincadas conexiones entre la historia, biología evolutiva, agricultura, alimentación y lenguaje. Es, probablemente, el caso de los sonidos labiodentales, como las letras F y B.
Aunque los idiomas en todo el mundo varían mucho, algunos comparten sonidos similares, y un estudio publicado en marzo de 2019 sugiere que los sonidos labiodentales, aquellos que hacemos cuando juntamos el labio inferior con los dientes de arriba, sonidos como F y B, y presentes en aproximadamente la mitad de los idiomas del mundo, se originaron a partir de un cambio en nuestra dieta y la inclusión de alimentos más blandos. Esto contradice la teoría de que el rango de sonidos humanos se ha mantenido sin cambios desde que surgió nuestra especie hace unos 200.000 años. El estudio se inspiró en la hipótesis del lingüista Charles Hockett, una de las figuras más destacadas en esta área y que ayudó a definir a la lingüística como una ciencia entre las décadas de 1930 y 1960. En 1985, Charles Hockett propuso que los cazadores-recolectores habrían tenido dificultades para hacer sonidos como F y B, debido a su mordedura de borde a borde, en la que los dientes se encuentran y se unen perfectamente al morder, borde con borde, ya que este tipo de mordedura ayuda a desgarrar alimentos duros. Eso a pesar de que habían nacido con una leve sobremordida, que corresponde a la leve proyección hacia adelante de la dentadura superior con respecto a la dentadura inferior. De esta forma, sugirió Hockett, la aparición de los sonidos de las consonantes labiodentales debe haber sido una adición reciente al habla humana, apareciendo junto con el acceso a alimentos más blandos a medida que las personas tenían la capacidad de moler granos y fabricar cosas como pan, yogurt y otros alimentos blandos. Esta hipótesis, formulada en 1985, llamó mucho la atención y se basaba en los análisis de Hockett con respecto a la presencia de los sonidos labiodentales como F y B en varias culturas del mundo. Sin embargo, en ausencia de más evidencia, quedó solo como una idea interesante. Sin embargo, hace un par de años, un grupo internacional de científicos decidió probar esta hipótesis, pero incluir un enfoque más amplio y combinando la lingüística con la historia y la fonética, la antropología biológica y todo lo que se sabía sobre mecánica de la mordida. Los investigadores notaron que los alimentos más blandos permitían a los humanos modernos retener la sobremordida juvenil que en la antigüedad desaparecía en la edad adulta, colocando los dientes superiores ligeramente delante de los dientes inferiores y permitiendo sonidos labiodentales cuando los dientes superiores tocaban el labio inferior. Ustedes mismos pueden probar esto alineando los dientes de borde a borde e intentando hacer el sonido de la letra F. Es mucho más difícil. La verdad es que cuesta un montón. Los datos de los investigadores sugieren que en Europa el uso de las consonantes labiodentales aumentó dramáticamente solo en los últimos 2 milenios, correlacionado con el aumento en la tecnología de procesamiento de alimentos, como la masificación de la molienda. Así, muy probablemente, la influencia de las condiciones biológicas en el desarrollo de los sonidos haya sido subestimada. Para este trabajo, los investigadores utilizaron modelos biomecánicos que replican el habla humana y determinaron que los sonidos labiodentales requieren aproximadamente de un 30% menos de esfuerzo muscular en una mandíbula con sobremordida en comparación con la mordida de borde a borde. También encontraron que los sonidos labiodentales ocurrieron accidentalmente al tratar de hacer otros sonidos del habla en el modelo de sobremordida. El estudio se centró solo en los sonidos labiodentales dentro de la familia lingüística indoeuropea, una que está bien documentada y que se extiende desde Islandia hasta el estado indio de Assam. Los investigadores también pudieron comparar esto con el momento en que surge el procesamiento de alimentos y cómo éste se extendió por el área indoeuropea. La difusión de la cerámica, por ejemplo, utilizada para conservar los alimentos, especialmente cuando se introdujo la agricultura, también es una parte clave para entender el cambio de la dieta hacia alimentos más blandos. Y claro, con el aumento de las dietas ricas en alimentos blandos, los sonidos labiodentales se hicieron más comunes, lo que da interesantes pistas sobre los complejos vínculos causales que existen entre las prácticas culturales, la biología humana y el lenguaje. El estudio causó gran interés cuando fue publicado, y si bien no todos los expertos parecen coincidir con las conclusiones, se trata al menos de un modelo muy interesante para entender los complejos vínculos que existen entre la biología y el lenguaje.
Si bien el repertorio de sonidos es muy importante para el lenguaje hablado, la invención de la escritura permitió generar un sistema de almacenamiento ideal para la cultura humana. Y si bien los textos escritos, ya sean piedra, arcilla, madera, papiro y papel, cambiaron nuestra forma de comunicar información relevante y compleja, fue la invención de la imprenta la que masificó la habilidad de escribir y leer, un cambio en el formato del lenguaje. Siglos más tarde, fue la invención de un tipo de imprenta casera la que generó otra revolución. La máquina de escribir tuvo un impacto enorme en los entornos laborales. La imagen de las oficinas de mediados del siglo pasado está inundada de esas pesadas y elegantes máquinas que de manera eficiente permitían transformar el lenguaje hablado en lenguaje escrito. Todas las letras del alfabeto dispuestas de manera sencilla para escribir en tiempo real, con una uniformidad y claridad universales. Claro, siempre y cuando uno no hablara chino o japonés. A diferencia del castellano, inglés, francés, italiano y muchos otros idiomas, el chino y el japonés no usan un alfabeto como el nuestro. No hay letras que tienen sonidos que construyen palabras. El chino y el japonés escrito utilizan una serie de símbolos que representan conceptos o palabras completas. Así, las máquinas de escribir chinas son aparatos enormemente complejos y aparatosos y parecen algo así como un cruce entre una cortadora de embutidos y una pequeña imprenta. No hay teclas, solo miles de pequeños caracteres de metal dispuestos en un sistema de cuadrícula. Debido a que el chino no tiene alfabeto ni orden alfabético, el operador debe esencialmente memorizar la ubicación de cada carácter, aproximadamente 2500 como mínimo en una máquina típica. En China, las máquinas de escribir nunca fueron objetos comunes. Un problema era el precio. Una máquina de escribir china podía llegar a costar 20 veces lo que un trabajador promedio ganaba en un mes. Y una vez que comenzó la era comunista, incluso si un individuo quería comprar una máquina de escribir, no estaba permitido. En Estados Unidos, una empresa llamada International Business Machines, y conocida mundialmente por sus siglas, IBM, decidió fabricar a fines de la década de 1940 una máquina de escribir eléctrica en formato chino. Era una máquina formidable, pero claramente no una que cualquiera pudiera manejar. Se trataba de un teclado con 36 teclas divididas en 4 cuadrantes, el primero con 6 teclas, del 0 al 5, y los otros 3 cuadrantes con 10 teclas, cada una del 0 al 9. Con solo estas 36 teclas, la máquina era capaz de producir hasta 5.400 caracteres chinos en total, manejando un lenguaje que era infinitamente más difícil de mecanizar que otros sistemas de escritura occidentales. Para escribir un carácter chino, había que presionar 4 teclas, una de cada cuadrante, de una forma similar a cuando alguien toca un acorde en un piano. Cada código de 4 dígitos correspondía a un carácter grabado en un tambor giratorio dentro de la máquina de escribir, la que nunca fue enormemente popular, entre otras cosas porque el operador debía saber de memoria una enorme cantidad de caracteres para que el proceso fuera relativamente rápido. La utilidad de la máquina de escribir nunca fue percibida como importante por las autoridades chinas, pero eso cambió abruptamente con la irrupción de la computación. La computación fue una amenaza gigantesca para China, ya que su lenguaje tan complejo era imposible de encajar en un teclado occidental estándar tipo QWERTY. Así, generar un sistema práctico para escribir en chino usando un teclado de computador fue uno de los rompecabezas de ingeniería, lingüísticos y conceptuales más complejos de todos los tiempos. Un desafío que incluso amenazó con borrar toda una cultura y que casi impidió que China se convirtiera en la superpotencia tecnológica que es hoy. Porque claro, en un momento incluso las autoridades chinas pensaron en abandonar completamente su tradicional sistema de escritura y adoptar el sistema occidental, entendiendo que quedarse al margen del uso de una tecnología como la computación era incompatible con el desarrollo de una nación industrializada y que era mejor perder el sistema de escritura tradicional
que renunciar a usar la computación. Pero claro, el costo cultural era demasiado alto y tenía que haber alguna forma de introducir los caracteres chinos usando un teclado estándar. A inicios de 1980, el programador chino Yongmin Wang comenzó un proyecto para poder usar un teclado estándar de computador y escribir en chino. Para esto, se valió de la lógica que tienen los caracteres en el chino escrito, los que poseen elementos que se repiten, llamados trazos. En cierto sentido, los trazos son más parecidos a nuestro alfabeto que los caracteres en sí. Yongmin Wang se dio cuenta que podía descomponer los miles de caracteres chinos en un set mínimo de elementos comunes que se superponían de diferentes formas para dar cuenta de todos los caracteres. Este trabajo lo hizo en papel y analizó en total unos 10.000 caracteres chinos, logrando reducirlos a apenas 120 partes, una suerte de tabla periódica del idioma chino escrito, una que contenía todos los elementos gráficos para representar a todos los caracteres del complejo sistema de escritura chino. Ese sistema de introducción de caracteres, conocido como WUBI, permite ingresar caracteres chinos en un computador a una velocidad enorme y le permitió a China participar de los beneficios del uso de la computación y la automatización a inicios de la década de 1980. Hoy existen varios sistemas similares para introducir caracteres chinos en un computador, pero todos están basados en la misma idea que Yongmin Wang tuvo para el desarrollo del sistema WUBI. Por otro lado, Japón también hizo algo parecido con sus caracteres, que son muy similares al chino y llamados kanji, y para eso comenzaron haciendo un catastro de absolutamente todos los kanjis que existían. Así, a fines de la década de 1970, el Comité de Estándares Industriales de Japón se dio a la tarea de reunir todos y cada uno de los kanjis usados en Japón, en preparación a solucionar el problema de la escritura en un computador. El catastro de kanjis estuvo listo en 1978 y recibió el nombre de JIS C6226 o simplemente JIS Kanji Code e incluía 7.000 diferentes kanjis. Durante las siguientes 2 décadas, el código fue revisado y ampliado para tener claro el significado y origen de todos los kanjis ahí reunidos. Fue en ese momento que los encargados del sistema comenzaron a notar que sucedía algo muy extraño con algunos kanjis, los que aparentemente habían aparecido de la nada. No había registro de su uso, no aparecían en ningún diccionario, guía o texto, pero ahí estaban, en la base oficial de kanjis del Estado japonés. Nadie tenía la más mínima idea de cómo esos kanjis habían llegado a la base maestra de datos del japonés. Eran una anomalía y fueron llamados los kanjis fantasmas. Durante algún tiempo, todo el mundo sencillamente ignoró a estos kanjis, pero en un momento tuvieron que averiguar de dónde habían salido, y la respuesta es fascinante. Tal como en chino, los kanjis japoneses pueden descomponerse en diferentes elementos, llamados radicales. Los encargados del sistema se dieron cuenta que uno de los kanji fantasma era muy parecido a otro kanji que sí existía y que estaba formado por 2 radicales, uno puesto arriba del otro, muy parecido a cómo se vería la letra K escrita sobre la letra L. La diferencia era que el kanji fantasma tenía un trazo horizontal adicional, justo en medio de los 2 radicales. Fue en ese momento que los investigadores descubrieron que para representar a este tipo de kanjis compuestos por radicales ubicados uno arriba de otro, lo que hicieron en 1978 fue tomar los radicales impresos por separado, cortarlos con cuidado con tijeras y pegarlos uno arriba de otro en una hoja de papel en blanco, la que luego era fotocopiada para generar el kanji compuesto. De lo que nadie se percató es que la unión entre los trozos de papel quedó como un trazo al fotocopiarlo, generando un nuevo kanji, uno que nadie jamás había visto. Una especie de mutación, tal como las que mantienen evolucionando a las especies. Y así, con esta historia de kanjis fantasmas, terminamos la historia de hoy.
Espero que la hayan disfrutado. La Ciencia Pop es un podcast escrito y producido en su totalidad por este humilde servidor, un trabajo que no sería posible sin el apoyo de mis queridos Patreons, Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Cecilia Araya, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Marián Negrón, Patricia Guzmán, Baltasar Domínguez, la familia Cuyenqueirolo, Alejandra Díaz, Gabriel Ugalde, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Michelle Baró, Cristian Stumfol, Cristian Flores y Pilar Calderón. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Que esté muy bien. Recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla, ventilar, vacunarse cuando les corresponda y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.